Muy buenos días, soy el profesor Héctor Santos, responsable del grupo Aristóteles, y hoy día vamos a desarrollar el tema de funciones. Vamos a desarrollar algo de 16 ejercicios o 15 ejercicios de este tema. ¿Está bien? Disculpen por el ruido que está ahí de fondo, es de mi vecino que está taladrando no sé qué parte de su casa y no le podemos en este caso decir nada. Primero, en este caso, para hallar, me dan las funciones f y g. En cada caso determine RC, la regla de correspondencia, el dominio de cada una de las siguientes funciones. Me dan la función suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué, profesor? Voy a tener que sumar, restar, multiplicar, dividir, cosas básicas en este tema de función. Bueno, en parte sí, como en parte no. Solamente en este caso es algo subjetivo, simplemente como para que lo mires, coloques los datos y listo. Lo que acá las palabras claves son estos dos: regla de correspondencia y el dominio. Eso es lo que tú tienes que saber. Lo primero voy a escribir en este caso las dos funciones acá. ¿Está bien? La función f, en este caso en x, ¿a qué va a ser igual? ¿Raíz de qué? De x menos 3. Y acá en este caso la función g de x, en este caso va a ser igual a qué? A la raíz de 5 menos x. Lo primero en este caso, para que una raíz, ¿qué índice es? Índice par, es raíz cuadrada. Para que una raíz, en este caso de índice par, exista, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. En pocas palabras, mira acá, ¿qué es lo que tenemos que escribir? Profesor, que x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Ah, ya, así tiene que ser. Sí, entonces es menos, pasa a otro lado más. X va a ser mayor o igual a ¿qué? A 3. ¿Qué significa eso? Ahorita te voy a explicar. Profesor, ¿y acá qué tiene que ser? 5 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. El x siempre tiene que ser positivo. Si este es menos, pasa a otro lado más. ¿Qué tienes acá? 5 es mayor o igual a ¿qué? A x. ¿Correcto? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta acá bastante. Ahora, lo siguiente es colocar en una recta numérica y ver qué valores en este caso puede tomar x, dependiendo, puede ir a un infinito positivo, puede ir a un infinito negativo. ¿Correcto? Vamos a graficar, un favor, un ratito me esperan. Y agarramos en este caso la regla, colocamos acá la recta. Bueno, nuestro pulmón ya está falleciendo, agarramos otro. Sí, profesor, y en la recta numérica que colocamos acá, acá vamos a colocar los extremos. Acá sería el infinito negativo y acá que sería el infinito positivo, ¿correcto? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta acá. Segundo, vamos a tener que colocar ellos dos. Ahora, profesor, x que acá está 3, por acá colocaré 3 y por acá colocaré 5, ¿correcto? Disculpen por todo el ruido, por favor, disculpen. Ahora, ¿qué me dice esto? Dice que la función en f, x tiene que ser mayor o igual a 3. Profesor, pero esto en este caso, ¿qué me indica? Este es un intervalo cerrado, ¿correcto? Tienes que tener en cuenta cuándo es intervalo abierto e intervalo cerrado. Y el intervalo cerrado en este caso vamos a hacer como si fuera un chupetín y lo pintamos en este caso la parte de adentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, acá levantamos en este caso el intervalo, ¿correcto? Como es cerrado, lo pinto, ese es un intervalo cerrado. Un intervalo abierto sería así, ¿correcto? Sin pintar. Ahora, profesor, ¿qué es lo que ocurre? Como x tiene que ser mayor o igual que 3, ¿para dónde está apuntando? Profesor, está apuntando en este caso para la derecha. Entonces, x tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, ¿dónde están los valores mayores que 3? Están por acá, profesor. Allá. Y todo esto se va a sombrear. ¿Esto qué sería? Esto sería en este caso la función f de x. Ahora, profesor, con otro color rojo. ¿X qué tiene que ser? X tiene que ser menor o igual que 5. ¿Y dónde están los valores menores que 5? Los valores menores que 5 están para la izquierda. Entonces, profesor, ¿qué intervalo es? ¿Abierto o cerrado? Cerrado, profesor. Entonces levantamos en este caso esta parte de acá, lo pintamos, lo sombreamos, ¿correcto? Y nos vamos para la izquierda, ¿correcto? ¿Y esto de acá qué sería? Y esto de acá sería en este caso la función g de x. ¿Qué es lo que trato de decir con esto, jóvenes? Primero lo primero, escribe las dos funciones.
Segundo, tú tienes que ver en este caso para dónde va a ir. Siempre en este caso una función raíz cuadrada, lo que está acá adentro, los valores que están acá adentro tienen que ser mayores o iguales que 0 para que exista la función, ¿correcto? Y entonces acá en este caso saco para f de x que x tiene que ser mayor o igual que 3 y para g de x, x tiene que ser menor o igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dibujo la recta numérica en este caso y coloco los intervalos y coloco para dónde va. Si uno va para el infinito positivo o uno va para el infinito negativo. Y ahora, ¿y qué ganamos haciendo eso, profesor? No, ya más o menos entendí. Lo que tú vas a ganar en este caso es que tú tienes que hallar el dominio. ¿El dominio de quién? El dominio de función de x y el dominio de función de y. De g. Profesor, entonces, ¿cómo sería acá? Mira, el dominio de f, ¿cómo sería? Este es f. Al 3, como es intervalo cerrado, haces así. Ah, ya, como un corchete, sí. ¿Desde dónde va? Desde 3, punto y coma. ¿Y para dónde va? Para el infinito positivo. Y profesor, y acá en este caso el dominio de g, ¿cómo sería? ¿Desde dónde comienza? Ah, ya, comienza en infinito negativo. Entonces, siempre los infinitos en este caso son abiertos. ¿No son cerrados, profesor? No. Los infinitos siempre son abiertos. Y un intervalo abierto es así. ¿Correcto? Como tú ves. Y un intervalo cerrado, corchete. ¿Hasta dónde llega? Hasta 5. ¿Y qué sería? Cerrado. ¿Y por qué cerrado? Porque es su intervalo. Lo primero, coloca las dos funciones. Segundo, hallas la tendencia para dónde van, si es para el infinito negativo o el infinito positivo. Y tercero, hallas sus dos dominios de ambos, tanto para f de x y tanto para g de x. Y recién con estos datos voy a calcular recién la suma, la resta, multiplicación y la división para estas funciones definidas, ¿correcto? Y lo vamos a hacer ahora. Y ahora, terminando esto, lo primero que yo tengo que hacer en este caso es hallar. ¿Qué es lo que vas a hallar en este caso? F más g, la suma, en este caso, de funciones. Por eso, para hallar la suma de funciones, tú tienes que hacer lo siguiente. Primero, en este caso, esto se va a transformar de la siguiente manera. La función f y la función g están regidas en este caso en base de la variable x, ¿correcto? ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la suma de las funciones f de x más g de x. Perdón, acá tiene que ser en este caso un paréntesis. Tanto que en este caso x pertenezca al dominio, en este caso, de la suma de ambas funciones, ¿correcto? ¿Sí? Profesor, hasta ahí no entiendo nada. Simplemente en este caso es la definición de la suma de funciones, nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente voy a reemplazar. Entonces, como a ti te preguntan la suma en este caso, entonces esto lo vuelvo a escribir. F de x, ¿qué es? F de x sería en este caso lo que me dan de dato a mí, x menos 3. ¿Y g de x qué sería? G de x sería en este caso 5 menos x. ¿Y esto qué sería? Esto de acá sería la famosa regla de correspondencia. Nada más. Profesor, ¿yo no puedo sumar estos dos? No, no puedes sumar, hijo. Ah, ya, ahí nomás queda. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que vamos en este caso a hallar? Ahora lo que nos preguntan es el dominio. El dominio en este caso de la suma de funciones de f más g, ¿a qué sería igual esto? Esto sería igual en este caso al dominio en este caso de la función f, tiene que ser la intersección en este caso del dominio de la función g, ¿correcto? Y profesor, entonces, ¿qué es lo que...? Ah, ya, usted ya, más atrás en este caso, usted ya halló el dominio de f y el dominio de g. Sí, he hallado de cada uno. Ahora, lo que yo tengo que hallar en este caso es la intersección. La intersección en la cual, ¿qué quiere decir? En la cual comparten ambas funciones la misma cantidad de valores, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver en este caso en unos momentos. Y ahora, como lo que te estaba diciendo, si yo quiero hallar el dominio de la suma de funciones, ¿a qué estaría determinado eso? Por fórmula estaría determinado que el dominio de la suma de funciones f más g sería igual al dominio de f con la intersección del dominio de g. ¿Cómo se interpreta eso en pocas palabras? La intersección viene a ser la misma cantidad de valores que puede tomar f y g a la vez. Entonces, acá yo estoy en la gráfica. Fíjate en la gráfica en este caso. Él va para la izquierda, él va para la derecha, pero ahí tú ves que comparten en este caso una determinada cantidad de valores y eso sería la intersección. Entonces mi intersección estaría desde acá, ¿correcto? No sé si tú lo puedes ver. Estas son esta es la región en la cual comparten ambas funciones, ¿correcto? Entonces,
el dominio de la intersección estaría, si tú te das cuenta, fíjate acá, ¿qué intervalo es esto? Este es cerrado. Entonces esto de acá sería en este caso cerrado en 3, punto y coma, y acá también ¿qué sería? Cerrado en 5. Y esto de acá sería lo que comparte en este caso ambas funciones, la misma cantidad de valores, ¿correcto? Y lo vamos en un momento. Y teniendo eso en cuenta, la intersección en este caso de ambos dominios sería en este caso ¿de dónde? Intervalo cerrado 3, ¿hasta dónde? Hasta intervalo cerrado 5. Y eso sería el dominio para la suma de funciones, y tenemos también la regla de correspondencia para ambas funciones, ¿correcto? Y ya tenemos en este caso la alternativa A resuelta y nos vamos por B. Ahora estamos con la diferencia de funciones. Igual, es casi igual que la suma. Entonces, ¿cómo vamos a colocar acá? En este caso, acá sería f, la diferencia de funciones definida en este caso en la variable x. Esto va a ser igual en este caso a la función de x menos en este caso la función g en x, ¿correcto? Y eso es lo que tú tienes que tener. Eso de acá sería la regla de correspondencia. Entonces vamos a reemplazar en este caso lo que me dan. La función f de x es lo que te dan al inicio. ¿Cuánto vale f de x? F de x vale raíz cuadrada en este caso de x menos 3, menos en este caso acá sería raíz cuadrada de ¿qué? De 5 menos x. ¿Y esto de acá qué sería, profesor? Esto de acá sería la regla de correspondencia. Eso es todo. Nada más. Ah, ya, eso nomás solamente tengo que reemplazar, listo. Claro, todo solamente es para la vista. Acá lo que tú tienes que tener en cuenta bastante es el dominio. Si hemos hallado el dominio de la función suma, ahora vamos a llamar el dominio de la función resta, ¿correcto? O la resta de funciones. Entonces, ¿cómo estaría determinado en este caso? El dominio de la resta de funciones estaría determinado en este caso como el dominio de f en la intersección, en este caso, del dominio, en este caso, ¿de quién? De G. ¿Correcto? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. La intersección. Profesor, pero a mí ya me dieron este caso. ¿Cuál? Nosotros hemos visto en este caso, hemos analizado lo que es la gráfica para la función suma, que también me pedían la intersección. La función resta también va a ser la intersección, sí. Y la intersección en este caso siempre va a ser la misma. Entonces, ¿qué va a ser? Intervalo cerrado 3, punto y coma, en este caso 5, intervalo cerrado. Nada más, eso es todo. Simplemente la intersección en este caso de una resta es la intersección del dominio de funciones y vendría a ser igual a la intersección de la función suma. ¿Correcto? Y ahora, eso sería todo. Esto de acá sería el dominio de la resta. Hemos hecho el dominio de la suma. Hemos hecho la resta de funciones. Hemos hecho la suma de funciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? Vamos a determinar el producto de funciones, ¿correcto? Y el producto de funciones estaría determinado de la siguiente manera. ¿Cómo? fg, en este caso, determinado por x, esto va a ser la función x multiplicado por la función g en x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Simplemente reemplazamos, en este caso, ¿qué sería? ¿Raíz de qué? De x menos 3 por, en este caso, ¿raíz de qué? De 5 menos x. Profesor, pero yo lo puedo, ambos tienen el mismo índice, lo puedo encerrar todo uno solo y hacer distributiva si tú deseas. Pero eso sería todo. Esto de acá sería, en este caso, la regla de correspondencia. Lo que tú tienes que saber en este caso es hallar el dominio del producto. El dominio en este caso del producto de G, de f y de G, ¿a qué va a ser igual? El dominio va a ser igual en este caso a la intersección. Va. El dominio en este caso sería de la multiplicación de funciones, va a ser igual en este caso al dominio de ¿quién? De f con la intersección en este caso del dominio en este caso de ¿quién? De g, y simplemente reemplazo, profesor, el dominio de f con la intersección del dominio de g, ¿a qué va a ser igual? Al intervalo cerrado 3 y 5. ¿De dónde salen estos valores? Estos valores salen en este caso de la gráfica. De la gráfica en la cual en este caso yo he hecho ahí en este caso la intersección que quiere decir los mismos valores que utilizan la función f de x y g de x. Eso simplemente es todo, nada más. Lo que sí tienes que tener en cuenta en este caso es en el dominio de la división, porque ahí ya cambia la cosa, ¿correcto? Entonces escribo de lo que me preguntan el dominio de f, la función f sobre g. ¿Cómo sería esto? Esto sería de la siguiente manera.
Ahora, para hallar en este caso primero la regla de correspondencia de una división de funciones, lo primero que tienes que tener en cuenta en este caso, tanto la división de la función f con g regida en este caso por la variable x, esto va a ser igual a la función de x sobre la función de g, ¿correcto? Y que perdón por el ruido, disculpen, como yo vivo aledaño a una avenida y circulan a cada rato, es por eso que los ruidos de carro, de moto, de perro, hasta de gato en este caso se escucha. Disculpen, mil perdones por todo ello, ¿no? Pero el video simplemente va enfocado a ustedes que quieren aprender este tema. Entonces, la función f, ¿qué sería? Simplemente reemplazo, en este caso esto sería x menos 3 sobre, acá sería raíz de ¿qué? De 5 menos x. Y eso sería todo. Esto de acá, ¿qué sería? Esto sería la regla de correspondencia, ¿correcto? Ahora, lo que sí tienes que tener en cuenta bastante es lo siguiente. ¿Cuál? El dominio. Mira, el dominio en este caso de una división, de la división de funciones, ¿a qué va a ser igual? Primero en este caso habrá un corchete, vendría a ser igual al dominio en este caso de quién, de f, en la intersección con el dominio en este caso de quién, de g. Pero acá tú tienes que restarle en este caso, ¿cuál? Un valor de x tal que haga que la función g de x en este caso sea igual a 0. Si tú por A por B te das cuenta en una división, siempre que es lo que te ha dicho el profesor desde primario, desde secundaria, o tal vez ahora en este caso en la universidad, que acá la función de g de x puede admitir cualquier valor menos el valor que haga que esta función sea 0. Si esta función sea 0, ¿qué te vas a decir? Es como decir, yo te mando a dividir, profesor, ¿cuánto sería 0 entre 10? 0. Pero 10 sobre 0 no existe, porque 0 por algo nunca te va a dar 10. Es por eso que te dice en este caso que la función acá tiene que tener en cuenta algo con g de x diferente de 0, ¿correcto? Tanto que x pertenezca en este caso al dominio de ¿quién? Al dominio de la división, en este caso de funciones. ¿Qué significa esto? Que la función g de x tiene que ser en este caso diferente de 0. Es por eso que acá, cuando tú tengas el dominio de la división, ¿a qué va a ser igual? Al dominio de f con el dominio de g se tienen que intersectar, pero tienes que restar, no es restar, o sea, resta una cantidad, listo, no. Este menos significa que tú no lo vas a tomar. No vas a tomar el valor de x que hace que la función g de x sea igual a 0. Profesor, mucho me enreda, no entiendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Como esto de acá ya es archiconocido en este caso, ¿cuál sería la intersección de los dominios tanto de la función f y de la función g? Creo que es en este caso intervalo cerrado 3 con intervalo cerrado 5. ¿Correcto? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Menos. Acá sigue menos. Ahora, profesor, acá es lo que tú tienes que determinar. Primero, profesor, voy a copiar en este caso acá. ¿Quién es la función g? La función g de x a mí me dan de dato. ¿Cuál es? Sería raíz cuadrada en este caso de 5 menos x sea igual a 0. Profesor, yo pregunto, ahí al ojo, en este caso, el valor de x, ¿cuándo tiene que ser? El valor de x en este caso tiene que ser 5. Porque 5 menos 5 es 0 y raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si tú te das cuenta acá, g de x está en la división. Entonces, el valor de x tiene que ser en este caso cualquier número real menos ¿quién? El 5. ¿Por qué, profesor? ¿Qué significa esto? Cualquier número real significa que tú puedes reemplazar cualquier número, en este caso de la recta numérica. Cualquiera. Te puede salir una infinidad de valores, te pueden salir infinitos valores, pero no debes reemplazar el 5. Porque si tú reemplazas acá el 5, 5 menos 5, ¿cuánto sale? 5 menos 5 es 0, y raíz cuadrada de 0 es 0, existe, y algo entre 0 se puede dividir, no. Es por eso que en este caso tú puedes coger cualquier valor de r menos, en este caso el número 5. Entonces, vayamos acá. El dominio de la división de la función de f con g, ¿a qué va a ser igual? La intersección del dominio de f con el dominio de g menos el valor de x que haga a la función g de x que sea igual a 0. ¿Y cuál es el valor de x en este caso que hace que la función g de x sea igual a 0? El único valor de x sería 5. Entonces, por eso le colocas entre llaves, acá sería en este caso 5.
¿Y cómo se lee esto? Esto tú puedes decir en este caso que tú puedes tomar cualquier valor, en este caso, en este intervalo, pero menos al 5. Profesor, pero acá el 5 es cerrado. Cuando es 5 cerrado lo toma. Pero acá, ¿qué te dice? Que tú no lo puedes tomar el 5 porque si no haría que esto de acá sea 0 y algo entre 0 no existe en la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si cerrado lo toma, abierto no lo toma. No te entiendo. Concha acá. Un ejemplo, mira, tú tienes acá intervalo cerrado 2, punto y coma, 4, cerrado, y acá tú tienes 2, punto y coma, 4, abierto. Dime en este caso qué valores puede tomar acá, el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar los extremos porque son cerrados. Pero cuando es abierto, solamente a quién toma, al 2 y al 3. Al 4 no, es abierto, no lo tomas. Entonces, si por A por B en este caso yo tengo, en este intervalo yo puedo coger cualquier valor, pero menos al 5, pero acá me dice en este caso que yo puedo cogerlo, pero acá me dice que tú no lo debes coger, entonces, ¿cómo estaría determinado eso? Por eso se están contradiciendo. No, simplemente colocas así, intervalo cerrado 3, punto y coma, 5, pero acá tú vas a colocar que sea, ¿qué? ¿Por qué tiene que ser abierto? Porque acá te dice que tú no puedes tomar el 5. Entonces, de lo que antes lo tomaba, entonces ahora ya no lo tomo para que en este caso tocar todos los valores del dominio de una división. ¿Correcto? Bueno, jóvenes, esto sería en este caso la preguntita número 1. ¿Correcto? Tanto de una suma, tanto de una resta, tanto de una multiplicación y tanto de una división. ¿Correcto? Eso sería todo para la pregunta 1 y nos vamos a la pregunta 2.